96.5. Bien, señores, a propósito del Código Penal, tenemos en la línea telefónica al licenciado Nanfis Rodríguez, abogado y jurista. Buenos días, Nanfis. Ok, en la línea 2 está. Buenos días, Nanfis. Por amigos, y extender una cálida salutación a los oyentes y obviamente aprovechar para extenderla también al nuevo gobierno y al presidente Luis Abinader, a sus órdenes. Bueno, resaltabas en un mensaje de Twitter ayer que este código napoleónico es una herencia de la invasión haitiana, es decir, que fue traído por los haitianos en el 1822, que los tenemos desde entonces, es decir, que es más viejo que la República y que siempre se ha modificado a través de leyes especiales. ¿Qué es lo que quiere decir con esto? Gracias, Julio, por esta pregunta tan certera desde el punto de vista jurídico, porque muchas veces este debate se pierde o se eclipsa por el tema del aborto y se pierde la perspectiva respecto de lo que implica la modificación del Código Penal. Ese código, como yo bien tú citas, que yo he dicho, es más viejo que la República. Ese código es de 1810. Es el viejo código napoleónico que fue el producto del proceso de consolidación, de la primera consolidación de la dictadura de Bonaparte. Se aprobaron los códigos, el primero de los cuales fue el Código Civil en 1804. En 1806 hubo el Código Procesal Civil y ya en el 1810 el Código Penal. Ese código se trajo a República Dominicana con la invasión norteamericana, en la invasión haitiana de 1822. Y de cuando salen los haitianos en el 44, el código permanece en pie, en francés. Y es el general Lilis quien manda hacer la adaptación del código. Obviamente, ese periodo comprendido entre la Primera y la Segunda República, con el interludio de la anexión a España, entendemos más o menos las situaciones difíciles institucionales que vivía el país. A partir de 1884, cuando se hace esa revisión, 1884, agosto de 1884. 1884, cuando por orden del general Ulises Ceró se hace esa adaptación, traducción, etcétera. Ese código ha permanecido en pie por una serie de reformas parciales, reformas que incluyen leyes que ya no forman parte de nuestra realidad, la ley 3210 del 52, otras de 1924, la ley 64, y la ley 2497, que es la ley que se cita como ley de violencia de género, que no es realmente una ley de violencia de género, es una ley que modifica varios artículos del Código Penal de distintas materias. Y así el Código Penal napoleónico ha sobrevivido a la realidad dominicana. Ese código tiene tipos penales que ya no existen en la sociedad dominicana. Dirigido, por ejemplo, a sancionar salteadores de camino o a pillaje simple. O quién recoge, es el civil. ¿Quién recoge la pupú de la vaca? Eso está en el Código Civil. Sí, hay una serie de... ¿A quién le corresponde recoger la pupú de la vaca? Eso está en los códigos, señor. Hay una serie de disposiciones que están totalmente desfasadas, mientras la realidad de lo que llamamos la polis virtual
La sociedad de la información, la comunicación, avanza y consecuentemente también todo este tema de los nuevos delitos. Entonces, decía yo, Julio, y la Luz, y los demás amigos que están allí, que ha llegado el tiempo de que se emprenda la tarea de modificar ese código. Es decir, el debate no se puede limitar al tema del aborto. Es decir, ahí hay un problema de constitucionalidad. Incluso muchos tipos penales que hoy están siendo juzgados en el contexto de una constitución que proclama un Estado social de derecho, son tipos penales que podrían devenir en inconstitucionales. ¿Cómo cuáles, por ejemplo? Ahí hay, por ejemplo, ese código contempla delitos de lesa majestad en libertad de expresión contra el presidente de la República. Si, la visión, para que nos ubiquemos, ese código ve al presidente como un monarca. Y hoy día todo el mundo sabe que el primero entre sus iguales es el presidente y el que está más expuesto a la crítica pública. Pues sucede que ese código tiene penas agravadas hasta de 1 año de prisión contra las personas que zahieran la sensibilidad del presidente de la República. Napoleón se declaró emperador, hay que recordar eso. Sí, estamos ante una realidad que nos choca, nos choca con la parte normativa de este código. Entonces, lo que se ha propuesto, y por eso saludaba al nuevo gobierno y lo hacía extensivo al presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, es avanzar aparentemente en un acuerdo sacando del código el tema del aborto. Yo estoy muy de acuerdo con esa solución, por una razón. En un Estado constitucional que se erige sobre sus derechos fundamentales, los derechos de las personas no pueden ser tratados desde una perspectiva represiva. Es decir, esa situación que se presenta tan particular de la mujer en un estado de riesgo de su vida, o que ha sido víctima de una violación, o que tiene un feto malformado, es una situación de carácter médica. O lo que pasó en Nueva York con el caso de Wade versus Roe, que es producto de una violación, el embarazo. Hay una serie de situaciones que tienen que ser dirimidas, la luz, tienen que ser dirimidas con un sentido de racionalidad. Este debate se ha hecho un debate ideológico. Obviamente, cuando tú conviertes un debate de salud en un debate ideológico, tú estás desconociendo los derechos de las personas. Porque las personas, independientemente de su ideología, tienen el derecho a la tutela del Estado. Entonces, entonces, si aprobamos el código, entendiendo, aceptando tu punto, aceptando tu punto de vista, ¿qué consignaríamos en el Código Penal? Bueno, que es el código donde están las penas, ¿no? Uno puede hacer una ley especial sobre alguna materia, pero el código es donde reposan todas las penas. ¿En el código se queda como ilegal, o se acepta, o se exceptúa? ¿Cómo configurar esto en el código? Mira, lo que he leído es que la fórmula que se proponen los congresistas sería excluir el tema referido al aborto y entonces dar paso a la aprobación del corpus jurídico del código. Y a posteriori, entonces, aprobar una ley sobre el tema. Sobre ese tema de una ley... ¿Qué haríamos? Yo lo que digo, ¿qué haríamos si se presentan situaciones? O sea, el médico que tiene situaciones, porque esa ley especial, para mí, pero es otra discusión, ¿se aprobaría? Nunca.
Pero, ¿qué haríamos con los médicos y las mujeres mientras, conforme a este código que aprobaríamos por adelantado, en lo que lo otro llega? ¿Cuál sería el marco en que se puede mover un profesional y una mujer? Bueno, fíjate, la situación actual que contempla el artículo 367, creo, del Código Penal, no puede ser menos grave. Es decir, hoy día el aborto está sancionado en República Dominicana con pena de carácter criminal, porque habla qué barbaridad, Dios mío, qué barbaridad. Y después van ahí al boga boga, en Anfí, se meten ¿cómo se llama? Un cochinillo entero con tu y pata y rabo y cabeza. O sea, los mismos que están contra el aborto van al boga boga ahí, se meten un cochinillo con tu y cabeza y rabo y pata y todo. Son unos salvajes. En su terminología, el código habla de penas de reclusión, esos son penas criminales. Es decir, actualmente eso está penado en la República Dominicana. Es decir, la situación no puede ser peor. Es lo que quiero decir. Entonces, la fórmula que me luce, finalmente, que pudiera ser viable para tomar esa situación de carácter transitoria entre la aprobación de un código penal que excluye el aborto y una ley de derechos sexuales y reproductivos, que sería el tipo de ley, ¿verdad? Sí. Sería una disposición transitoria en la nueva ley que bien pudiera mantener la disposición actual del Código Penal, pero esa disposición transitoria tendría un plazo. Por ejemplo, se le daría un plazo de 6 meses al Congreso para conocer sobre una ley de derechos sexuales y reproductivos. Nafi, finalmente, la designación de la magistrada Miriam Germán. Bueno, hablemos de la mutual Miriam Germán y Jenny Berenice. Bueno, yo diría que son dos servidoras públicas, cada una en su área, que representan una garantía institucional para la sociedad dominicana, y que tenemos que tener la generosidad y la prudencia de dejarla que se sienten en su despacho. Se acaban de llegar con muy buena perspectiva, sobre todo por la racionalidad y el equilibrio con que la magistrada Miriam Germán Brito ha recibido su designación, en el sentido de que no va allí a producir situaciones de retaliaciones, sino que es una persona que va a aplicar la ley. Nosotros estamos plenamente confiados que es así, conociéndola desde tiempos inmemoriales, estamos plenamente confiados que es así. Yo, Julio, a los amigos, y tú me conoces, yo no soy muy dado a aplaudir al principio. Yo los aplausos siempre los guardo para el final de la función. Entonces te voy a pedir a ti y a los demás que me permitan esperar el final de la función. Bien. Respecto de todas estas expectativas que se han cifrado respecto de la magistrada Miriam Germán y Jenny Berenice, porque subsisten muchos problemas estructurales en el Ministerio Público. Una cosa es tú designar a una persona de la probidad personal de la magistrada Miriam Germán Brito, y otra cosa es los problemas que son estructurales, consustanciales de nuestro aparato de persecución de la delincuencia. Por ejemplo, habría que esperar a ver la consignación del presupuesto que se hará al Ministerio Público en el próximo, y a la justicia, obviamente, en el próximo presupuesto nacional, porque la persecución del crimen pasa justamente por el tamiz de la ausencia de recursos para hacer efectiva la actuación del Ministerio Público. Entonces, por eso digo que me reservo los aplausos para el final de la función, porque no es solamente designar un procurador independiente y abandonarlo, sino que ahora faltaría la segunda fase, que sería impulsar el proceso de reformas legales, esto mismo del Código Penal que estamos hablando, y dotar de los recursos al Ministerio Público para que puedan actuar en el marco de las expectativas sociales que han creado. Bien, pues muchas gracias, Nafi. Bueno, adelante, Marilena.
Sí, tu posición con el caso de los diputados que ganaron por el PLD, ahora pasan a la Fuerza del Pueblo. Yo sé que la ley no impide eso, pero no solamente a la luz de la ley, sino también el espíritu que había en un momento dado de los legisladores de evitar el transfugismo. Si esto no puede ser llevado a tribunales en un momento dado, ¿qué opinas? Mi querida amiga, ahí hay dos aspectos, muy brevemente lo voy a resumir. El primero es que ahora todo este discurso sobre el transfugismo pierde el sentido, porque justamente quienes lo están reclamando, que sería el PLD, fue el partido que introdujo, que distorsionó, desnaturalizó el transfugismo en la ley de partidos y en la ley de régimen electoral. Es decir, hizo del transfugismo un fenómeno de los candidatos, no de las autoridades elegidas, lo cual es una desnaturalización de esa figura jurídica y parlamentaria. Bueno, pues muchas gracias, Nanfi. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no? Bien, cambio y fuera.